Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 315. Si continuara leyendo, vomitaría. 2. Lupin dijo con una mirada de desdén. ¿No sabes lo que es la comodidad? Esto es como comprar un coche. Aparte de un motor de primera categoría, el resto de su automóvil es una versión para mendigos. Preferiría tener un motor un poco más débil pero un poco más cómodo. Jeje, mocoso ignorante. No puedo molestarme contigo. Sin embargo, realmente no sé dónde vive San Xiao. ¿Eh? Lupin estaba estupefacto. Sun Wukong dijo impotente. En aquel entonces, solo los vi a los tres unas cuantas veces. Aunque nos conocemos, hace tiempo que ni siquiera hablamos. ¿Cómo puedo saber dónde está su morada en la cueva? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Simplemente busque a alguien a quien preguntar. Sun Wukong tiró de Lupin, encontró una dirección y voló. Pronto, los dos llegaron a una montaña inmortal. Estaba ubicado en una montaña en las nubes. Sun Wukong atrajo a Lupin y gritó. Viejo. Anciano. En una cueva, Tai Baijin salió y dijo con una sonrisa amarga. Gran sabio, ¿qué viento te trajo aquí? Hablando de Sun Wukong, no había mucha gente en la corte celestial que tuviera una buena relación con él. Tai Baijin fue uno de ellos. Aunque Sun Wukong ya se había convertido en Buda, en privado, este anciano todavía se dirigía a él como el gran sabio. Sun Wukong se adelantó para darle la bienvenida, sonrió y dijo. Conocí a un joven amigo por casualidad. Su discípula había perdido su cuerpo físico. Quería pedirle ayuda a la emperatriz San Xiao para reconstruir su cuerpo físico. Sin embargo, lo traje aquí y no sabía dónde vivía la emperatriz San Xiao. Vine a preguntarte. Sun Wukong también sabía que no podía ocultar su llegada a la corte celestial al emperador de Jade y los demás. No había nada que no se pudiera decir. Al escuchar esto, Tai Baijin miró a Lupin. ¿Cómo podría Sun Wukong llamarlo amigo? ¿Cuál fue su origen? Sin embargo, después de echar un vistazo, quedó un poco decepcionado. Él era solo un cultivador de la etapa de tribulación. Anuncios de Put Future. Quizás haya algo que llamó la atención de Sun Wukong, pensó para sí mismo. En ese momento, Lupin también dio un paso adelante, hizo una reverencia y dijo con una sonrisa. Saludos, señor Tai Baijin. Hace mucho que escuché que eres un pilar de la corte celestial. Hoy nos hemos conocido. De hecho, eres un sabio con una gracia excepcional. Se entregaron elogios. El rostro de Tai Baijin estaba lleno de sonrisas. Incluso a los inmortales les gustaba escuchar elogios. Jaja, la base de cultivo de este joven amigo es sólida y su futuro es ilimitado. Cuando llegues a la etapa Gold Inmortal, también podrías venir a la corte celestial para buscar un puesto, dijo Tai Baijin. Mientras hablaba, miró a Sun Wukong. Las tres damas están en una isla inmortal a 50.000 millas al noroeste de aquí. Sin embargo, debo recordarles que las tres mansiones están llenas de gente. Además, su estado es completamente diferente al de antes. Oh. Sun Wukong entrecerró los ojos. Los tres eran dioses sin jurisdicción ni asuntos específicos. En cierto modo, también eran dioses de la inmundicia. ¿Cómo podrían estar llenos de gente? Preguntó con curiosidad. ¿Por qué es eso? Tai Baijin sonrió y dijo. Las cosas son diferentes ahora. La emperatriz Yun Xiao es ahora la emperatriz Chongxi, conferida personalmente por el emperador de Jade. Ella está a cargo de la gestión del dominio estelar del sureste del universo. Hace unos días, el emperador de Jade le dio el derecho de elegir personas. Por lo tanto, muchas personas ahora están apuntando a esta persona. Sun Wukong frunció el ceño y reflexionó por un momento. Luego, dijo con una sonrisa. Este viejo emperador de Jade sabe cómo pensar. Ya no era la persona imprudente que era entonces. Podía adivinar lo que estaba pasando aquí. Por eso, cuando el gran sabio se vaya, no lo descubres. Claramente, Tai Baijin le estaba recordando a Sun Wukong. Después de todo, el temperamento de esta persona no era tan bueno. Cuando llegara el momento, realmente no habría ningún conflicto. Sun Wukong sonrió y dijo. No te preocupes, estamos aquí para pedir ayuda. ¿Cómo podemos ser negligentes? Mientras hablaba, se fue volando con Lupin. Tai Baijin pensó por un momento. También voló hacia el cielo y se dirigió directamente al palacio. En este momento, el emperador de Jade estaba pensando en la posición del segundo emperador.
Esta persona planeaba apoyar a otra persona del chanismo. El estatus de Yun Xiao aumentó y se convirtió en un tema candente en la corte celestial. Esto fue especialmente cierto para el jieísmo. Muchos de ellos querían aprovechar esta oportunidad para regresar. El emperador de Jade también aprovechó la situación y le dio cierta autoridad a Yun Xiao. Por otro lado, ¿cómo podría la gente del chanismo, que tenía un alto estatus en la corte celestial, no pensar en eso? En realidad, el emperador de Jade quería suprimir el chanismo, pero también necesitaba usarlo. No podía permitir que Yun Xiao actuara solo. Tenía que haber un oponente para mantener el equilibrio. Anuncios de Put Future. Sigue siendo Yang Jian. El emperador de Jade suspiró y dijo: después de todo, él es mi sobrino. Su fuerza se encuentra actualmente en la cima de la corte celestial. Él es más adecuado. La reina madre sonrió y dijo: Su Majestad, ese niño, Yang Jian, podría no estar dispuesto. Le gusta deambular y siempre ha sido vago. ¿Cómo puede estar dispuesto a hacer esto? El emperador de Jade sonrió levemente: jeje, todavía no lo has descubierto. Ya sea Yang Jian o Yun Xiao, no son personas ávidas de poder. Es solo que la gente detrás de ellos no les permitirá declinar. Estos días, la gente del chanismo está bastante inquieta. De las 8 regiones estelares, solo hay un gran emperador. Yun Xiao es extremadamente glorioso. La gente del chanismo está siendo descuidada, especialmente los inmortales de bajo nivel. Esta es una gran oportunidad para que lleguen a la cima. ¿Cómo no pueden complacer a Yun Xiao? Chanismo y los demás no permitirán que Yang Jian renuncie. Sin embargo, este asunto no puede confirmarse de inmediato. Deja que la noticia salga primero. Habrá gente que lo persuadirá. En el momento en que el emperador de Jade dijo eso, la reina madre se dio cuenta. Ella lo elogió con admiración en sus ojos. Los métodos actuales de su majestad son realmente impresionantes. ¿Crees que no sé nada? Después de convertirme en Dios, me convertí en el emperador celestial. Solo han pasado unos pocos años desde que viajé al oeste. Estas personas deliberadamente me hicieron perder la cara y me hicieron confiar en ellos. No he olvidado. El emperador de Jade apretó los dientes y continuó. Lo he recordado todos estos años. De hecho, esto era cierto. En aquel entonces, Sun Wukong causó un alboroto en el cielo y el emperador de Jade perdió su buena reputación. Incluso pidió ayuda a las religiones occidentales. ¿Realmente pensó que no tenía ningún pensamiento? Ya fuera jieísmo o chanismo, todos trabajaban con él sin hacer ningún esfuerzo. Aunque el emperador de Jade no buscaría venganza, gradualmente se dio cuenta de lo que estaba pasando después de tantos años. Por eso tuvo que retomar la iniciativa. Tenía que alzar la voz y mandar. Ningún líder querría ver a sus subordinados desobedecerlo. El plan del emperador de Jade era muy claro. El chanismo quería reprimirlo, pero no pudieron reprimirlo por completo. Tuvieron que ayudar a Yun Xiao a encontrar un oponente. Un oponente que podría hacerla sentir una sensación de urgencia. Solo entonces Yun Xiao haría lo mejor que pudiera. Solo entonces podría mantener un gran poder en la balanza. Estaba pensando en los siguientes detalles cuando alguien de repente informó que Tai Baijingsing había solicitado verlo. El emperador de Jade lo invitó inmediatamente a pasar. Después de entrar, Tai Baijingsing juntó las manos y dijo: Su Majestad, Sun Wukong está aquí. Cuando escuchó que este tipo estaba aquí, la expresión del emperador de Jade se oscureció de inmediato. ¿Qué está haciendo Sun Wukong aquí otra vez? No ha venido a la corte celestial en decenas de miles de años. ¿Cuál es su propósito al venir aquí ahora? Sun Wukong era su sombra psicológica. También era su punto doloroso. Si tuviera que decir a quién quería matar más en este mundo, Sun Wukong definitivamente sería uno de ellos. Tai Baijingsing le contó el propósito de la visita de Sun Wukong y Lu Ping. El emperador de Jade se puso a pensar profundamente. Se frotó la barbilla y reflexionó. ¿Es realmente para esto? Debería ser. Vi que Lu Ping llevaba un anillo de cultivo del alma. Si no, ¿qué más podría hacer? Tai Baijingsing sonrió y dijo: ahora que se ha unido a una secta occidental, otros lo controlan. ¿Qué más puede hacer? En realidad, hablando de eso, el asunto entre Sun Wukong y el emperador de Jade fue una cuestión de reputación. Lo que el emperador de Jade quería era recuperar su buena reputación. El emperador de Jade reflexionó por un momento y dijo: no, Sun Wukong no es confiable y sus manos y pies no están limpios. Envíe inmediatamente órdenes a todos los lugares para proteger el jardín de los melocotones de la inmortalidad y todas las entradas. No dejes que se aproveche de ninguna laguna jurídica.
Capítulo 316. Conociendo a Yun Xiao, 1, Lupin y Sun Wukong volaron todo el camino. Esta vez, no utilizaron la nube voltereta de Sun Wukong. Su velocidad era mucho más lenta. Finalmente, los dos vieron una isla inmortal flotando sobre las nubes. Era la residencia de Yun Xiao y los demás. Justo cuando se acercaron, vieron un grupo de inmortales rodeando la isla. XT. Emperatriz Qion Xiao, hemos estado esperando 7 días. ¿Cuándo recibirá la emperatriz Chongxi a sus invitados? Así es. Por favor, déjanos saber. He traído especialmente algunas hojas de té de Baijun Star para la emperatriz Chongxi. Son extremadamente fragantes. Emperatriz Qion Xiao. Qion Xiao se sintió impotente frente al grupo de inmortales. Todos corrieron. La mayoría de ellos no eran dioses y sus posiciones en la corte celestial no eran muy altas. Todos querían aprovechar esta oportunidad para trasladarse fuera de la corte celestial y aprovechar la oportunidad para elevar sus posiciones. Hoy en día, había un flujo interminable de personas con esas ideas. Todos ustedes regresen. Mi hermana dijo que descansará unos días. Recordaré sus nombres y le enviaré los regalos. En cuanto a lo que sucederá al final, dependerá de sus sentimientos. Qion Xiao sabía que estas personas no se sentirían cómodas si no enviaban regalos. Cuando escucharon a Qion Xiao decir esto, estas personas no dijeron nada más. Vinieron aquí con un solo propósito. Para decirlo sin rodeos, querían mostrar su buena voluntad y lealtad y familiarizarse con Yun Xiao. ¿Fue útil este tipo de cosas? Definitivamente tenía sus usos. Para decirlo sin rodeos, Yun Xiao sabía quién era quién. Anuncios de Put Future. Quería transferir a algunas personas. Si veía una cara familiar, podría ser elegida. Todos avanzaron uno tras otro. Los que dieron regalos y los que se apuntaron. Qion Xiao memorizó todos sus nombres. A lo lejos, Lupin y Sun Wukong miraban fríamente desde un lado. Lupin no pudo evitar negar con la cabeza y decir, ¿es este el mundo inmortal? No es diferente del mundo humano. Sun Wukong sonrió y dijo, para empezar, no hay diferencia. Mientras una persona esté viva, definitivamente tendrá todo tipo de pensamientos. A algunas personas les gusta el poder, mientras que otras quieren buscar la cultivación. Incluso si quieren ser puros, es esencialmente un deseo. En la vida ya no existen quienes se despojan de sus deseos. Es solo que la gente común usa su corazón para etiquetar estos deseos. En realidad, no hay ninguna diferencia en esencia. Sun Wukong pudo convertirse en un cuasi santo y su cultivo había avanzado por completo. No era algo con lo que la gente común pudiera compararse. Este argumento iba dirigido al corazón. En realidad, independientemente de si se trataba de dioses, demonios, inmortales o budas, todos eran iguales a los humanos. Incluso si fueran santos, o incluso Hon Junio, todos eran iguales. Cuando Lupin escuchó esto, suspiró en su corazón y dijo, todos los seres inteligentes son iguales. La existencia es deseo. Sun Wukong sonrió y dijo, niño, eres inteligente. Sí, la existencia era deseo. Incluso para estos santos, o incluso para Hon Junio, su deseo más esencial era la existencia. En este momento, Lupin se dio cuenta de que todavía había un flujo constante de personas volando. ¿Qué debemos hacer? Lupin frunció el ceño. Por lo que parecía que sería muy difícil conocer a Yun Xiao. Sun Wukong sonrió y dijo, no te preocupes. Vamos a esperar y ver. No sabía cuánto tiempo tendría que esperar. No había día ni noche en la corte celestial. Anuncios de Put Future. La corte celestial siempre mantuvo un ambiente brillante. Se desconocía de dónde venía la fuente de luz. Sun Wukong solo llevó a Lupin hacia adelante cuando no había nadie frente a Qion Xiao. Qion Xiao se sorprendió cuando vio a Lupin. ¿Por qué tu nivel de cultivo es tan bajo? Lo que dijo era verdad. En la corte celestial, estaba prohibido que los inmortales se reprodujeran. Por lo tanto, aquellos que pudieron entrar estaban todos al menos en la etapa Eaven inmortal. Lupin, que estaba en la etapa de tribulación, era único en su clase. Qion Xiao no había visto un cultivador con tal nivel de cultivo en decenas de miles de años. En ese momento, Sun Wukong dijo con una sonrisa, mi amigo y yo nos gustaría solicitar ver a la emperatriz Yun Xiao. Sun Wukong bajó mucho su postura. Qion Xiao miró a Sun Wukong con una expresión extraña. Naturalmente, conocía a Sun Wukong, pero nunca habían interactuado. Qion Xiao sonrió y dijo, el gran sabio ahora ha derrotado al Buda en el monte luminoso. Tiene un alto estatus. ¿Por qué querría conocer a mi hermana? Sun Wukong pensó por un momento. Decidió decir la verdad. Este amigo mío tiene un discípulo.
Su cuerpo físico ha muerto y él solo tiene su alma. Usó un método budista para transportar su alma. Como sabes, el método budista para transportar el alma solo puede usarse para cultivar técnicas budistas. Esta amiga desea ayudar a su amada discípula a reconstruir su cuerpo. Espera que la emperatriz Yun Xiao lo ayude. Qion Xiao miró a Lupin y dijo con una sonrisa: entonces te ayudaré a transmitir el mensaje. En cuanto a si mi hermana te verá o no, no me corresponde a mí decidir. Gracias, Alteza. Sun Wukong y Lupin juntaron sus manos al mismo tiempo. Qion Xiao se dio la vuelta y entró. Sun Wukong y Lupin estaban esperando afuera. Lupin preguntó con curiosidad: ¿crees que ella aceptará ayudar? No sé. Sun Wukong sacudió la cabeza y dijo: es difícil decirlo. Después de todo, nunca hemos interactuado con ella. En este momento, en la isla inmortal, Yun Xiao escuchó el informe de Qion Xiao. Había otra persona a su lado. Esta persona tenía una figura majestuosa. Estaba vestido con una túnica negra y había un tigre negro a sus pies. Yun Xiao reflexionó por un momento y dijo: Sun Wukong suele ser muy cercano a la gente del chanismo. ¿Por qué vino hoy a mi residencia a buscar ayuda? Lógicamente hablando, debería estar buscando al maestro de Neza, Tai Li. ¿Por qué vendría a mí? Además, Sun Wukong es ahora el Buda y ganador de batallas de la secta occidental. En términos de origen, todavía tenemos enemistad con la secta occidental. Por el contrario, el chanismo está más cerca de la secta occidental. Capítulo 317. Conociendo a Yun Xiao. 2. El rostro de Yun Xiao se llenó de confusión. Para ella, este asunto era completamente incomprensible. Zhao Gongmin sonrió levemente y dijo: Sun Wukong es cercano a Yang Jian y Neza, pero eso es solo en la superficie. En aquel entonces, causó un gran alboroto en el Palacio Celestial y, al final, esas personas fueron las que pelearon con él. Sun Wukong incluso fue capturado por Yang Jian. Nadie sabe si hay alguna animosidad en su corazón. Además, estar cerca del chanismo y de las religiones occidentales tiene desventajas. Sun Wukong no es una persona benévola. Debe haber una razón por la que trajo a ese niño. Hay muchas personas que han perdido sus cuerpos físicos en este mundo. ¿Por qué no lo veo trayendo a alguien más? Quizás no quiera que las religiones occidentales sepan este asunto. Había que decir que el análisis de Zhao Gongmin era razonable. Sun Wukong había elegido a Yun Xiao porque inconscientemente quería reducir la posibilidad de que Lupin quedara expuesto. Después de todo, Lupin no reveló ningún secreto celestial. Aunque a los dos ya se les había ocurrido una excusa, sería más tranquilizador encontrar a alguien que no tuviera una buena relación con la iglesia occidental. Yun Xiao miró a Zhao Gongmin y sonrió. Entonces, ¿qué quieres decir? Zhao Gongmin reflexionó por un momento y dijo: creo que podría ser posible ayudar con este asunto. ¿Por qué? Zhao Gongmin explicó: ahora que eres la emperatriz Chongxi, en unos días te dirigirás al dominio estelar del sureste. El significado de su majestad es muy claro. Todos los cultivadores por encima del nivel inmortal deben estar bajo la jurisdicción de la corte celestial. De esta manera, inevitablemente tendremos un conflicto con algunas ortodoxias occidentales. No es malo estar en buenos términos con Sun Wukong. Tan pronto como terminó de hablar, Bi Xiao se dio la vuelta e hizo un puchero. Hermano, olvidaste que las dos ortodoxias occidentales también atacaron al maestro en aquel entonces. Zhao Gongmin negó con la cabeza y dijo: el asunto ya pasó. Ahora no es el momento. Si realmente hablamos de ello, esos descendientes de la secta chanismo en la corte celestial son todos nuestros antiguos enemigos. ¿No tenemos que enfrentarnos todavía a ellos en el mismo salón? Si realmente hablamos de lo que pasó en aquel entonces, todo fue hecho por nuestro mayor. No quería que nuestra secta prosperara, por lo que utilizó este método para destruir los cimientos de nuestra secta. Ahora las cosas han cambiado y la gente ya no es la misma de entonces. Solo tenemos que preocuparnos por el presente. Fue hace mucho tiempo, así que es bueno siempre que sepamos qué está pasando. Su significado era muy claro. No había enemigos eternos, solo intereses eternos. En los corazones de muchas personas de la secta Jie, todavía extrañaban la llegada de decenas de miles de inmortales en el pasado. Echaban de menos la presión y la desolación del pasado. Incluso después de la batalla para ascender a la divinidad, la isla dorada Ao quedó completamente cerrada. El maestro de secta de la secta del cielo ya no aceptaba discípulos y no se preocupaba por los asuntos internos de la secta. Sin embargo, no pudieron. La secta jieísmo era su memoria y también su gloria. Era algo que extrañaban en sus corazones.
Por lo tanto, muchas personas esperaban tener la oportunidad de revivir la secta Jieismo. Que Yun Xiao se convierta en emperador definitivamente facilitaría que la secta Jieismo haga cosas en el dominio estelar del sureste. Al mismo tiempo, Zhao Gongmin también sabía que no podía crear enemigos en todas partes. En el pasado, estaba orgulloso de su cultivo y su corazón estaba tan alto como el cielo. Sin embargo, cuando fue asesinado en una emboscada, se dio cuenta de que a veces tener demasiados enemigos no era algo bueno. Incluso el maestro de la secta del cielo, que fue decisivo al matar con las 4 espadas de la erradicación celestial, aún fue derrotado por los esfuerzos combinados de todos los santos. Al escuchar sus palabras, Yun Xiao dijo en voz baja: ¿Quieres ayudarme con este asunto? Haz una buena conexión. ¿Quién sabe cuándo podría resultar útil? Anuncios de Put Future. Zhao Gongmin tomó la decisión. Yun Xiao reflexionó y dijo: no es tan fácil reconstruir el cuerpo. Tienes que tener los objetos espirituales del cielo y de la tierra. Zhao Gongmin sonrió y dijo: ¿qué tiene eso de difícil? Simplemente deja que Sun Wukong robe algunas de las flores de loto en el lago de Jade de la reina madre. Es bueno en esto. Qion Xiao puso los ojos en blanco y dijo: ahora al menos está luchando para derrotar al Buda. ¿Por qué haría tal cosa? Pero mi hermana quiere que te diga que debes aceptar ayudar y dejar que ellos mismos preparen los objetos espirituales. Esto puede considerarse un gran favor. Yun Xiao asintió y dijo: ve e invita a esos dos a entrar. No mucho después, entraron Lu Ping y Sun Wukong. Cuando vieron a Sun Xiao y Zhao Gongmin, los saludaron uno tras otro. Lu Ping no pudo evitar tener sentimientos encontrados en su corazón. Nunca había pensado que podría conocer a estas figuras míticas. Cuando todos tomaron asiento, Yun Xiao sonrió levemente y dijo: ya sé por qué está aquí tu joven amigo. Respecto a este asunto, puedo ayudarte. Sin embargo, si quieres reconstruir su cuerpo, necesitarás hacer algunas cosas. Lu Ping dijo rápidamente: por favor, dímelo. La primera prueba es la base del cuerpo. Este cuerpo no puede crearse de la nada. Debes tener un objeto espiritual con una naturaleza pura antes de poder reconstruirlo. XT. Lu Ping ya estaba preparado. Sacó directamente el loto espiritual del cielo y la tierra que el sistema había recompensado de su anillo de almacenamiento. Este loto era extremadamente grande. Tenía más de 1 metro de ancho y contenía ramas, hojas y raíces. Tenía de todo. En otras palabras, la raíz del loto lo tenía todo. Yun Xiao sonrió y dijo: parece que ambos están preparados para esto. Entonces pasaremos la primera prueba. La segunda prueba es la siguiente: si esta niña tiene karma, necesitará incienso y mérito para que su alma pueda confiar en ello. Lu Ping quedó atónito. No estaba seguro de esto, pero lógicamente hablando, Kui Mengyao no debería tener ningún karma. En ese momento, recordó que después de la muerte de Neza, efectivamente había construido un templo durante 3 años y había recibido el incienso. Rápidamente liberó a Kui Mengyao. Tan pronto como salió Kui Mengyao, inmediatamente se inclinó hacia Lu Ping. Lu Ping sonrió y dijo: señora Yun Xiao, vea si mi discípulo está bien. Tan pronto como salió Kui Mengyao, los ojos de Yun Xiao y los demás se iluminaron. Yun Xiao elogió: ¡qué niño tan hermoso! Saludos, señora. Kui Mengyao se inclinó obedientemente. Una luz brillante brilló en los ojos de Yun Xiao y luego sonrió. Este niño no es malo. Ella no tiene ningún karma sobre él, por lo que no necesita el poder del incienso ni el mérito. Esto ahorra muchos problemas. Luego dijo: la tercera prueba es reconstruir el cuerpo. Tomará un período de tiempo. Al menos 81 días. Incluyendo algunos otros preparativos, llevará al menos 3 meses. Durante estos 3 meses, este niño se quedará conmigo. En cuanto a ustedes, no les conviene quedarse. Anuncios de Put Future. Al escuchar esto, Lu Ping todavía estaba de acuerdo con eso. Kui Mengyao extendió la mano y agarró el brazo de Lu Ping y dijo en voz baja: maestro. Obviamente estaba un poco asustada. Lu Ping suspiró y la consoló suavemente. Mengyao, todas estas personas son inmortales de la corte celestial. Todos son buenas personas. Puedes quedarte aquí en paz. Después de que reconstruyas tu cuerpo, te llevaré de regreso al planeta Fengmin para que comas comida deliciosa. Kui Mengyao también sabía que esta era una gran oportunidad. Solo le tenía un poco de miedo a los extraños. Kui Mengyao asintió obedientemente. Lu Ping sonrió y dijo: entonces tendré que molestarla, señora. Me iré ahora. Esperar. De repente, Yun Xiao llamó a Lu Ping. Lu Ping volvió la cabeza y preguntó con curiosidad: señora, ¿qué pasa?
¿Puedes decirme cuál es la situación en la etapa inferior ahora? Lupin estaba atónita y no entendió a qué se refería. ¿Qué quieres decir con eso? Yun Xiao sonrió y dijo. La vida de los mortales, el cultivo, la ley y la situación de esos cultivadores de etapa inmortal. Solo dime lo que sabes. Para ser honesta, a ella no le importaba el mundo humano. Aunque entendía algunas cosas, la mayoría de ellas no le resultaban familiares. Se había convertido en la emperatriz del dominio estelar del sureste. Lo más importante era conocer la situación de esta gente común y corriente y emitir un juicio. En pocas palabras, si los cultivadores de la etapa inmortal desaparecieran, ¿qué tipo de impacto causaría? ¿Causaría caos en el dominio estelar? Hasta cierto punto, la muerte era aceptable. Sin embargo, si este asunto causara la muerte de una gran cantidad de criaturas antes de que terminara su esperanza de vida, también sería una especie de presión para ella. Quería obtener información de Lupin. Lupin no pudo rechazar la solicitud de Yun Xiao. Después de todo, acababa de pedir ayuda. No tendría sentido para él simplemente darse la vuelta y marcharse cuando la otra parte se lo pidió. Inmediatamente comenzó a presentarle a Yun Xiao. Sun Wukong escuchó un rato y se sintió aburrido. Se puso de pie y dijo con una sonrisa. Ustedes charlan. Voy a salir a caminar. Volveré a recoger a Lupin más tarde. Yun Xiao dijo con una sonrisa. Gran sabio, por favor haz lo que desees. Cuando Sun Wukong se fue, Lupin seguía hablando. De hecho, Yun Xiao entendió algunas de las cosas en la etapa inferior. Sin embargo, había muchas cosas que ella personalmente no entendía. Por lo tanto, preguntó sobre ellas una por una, especialmente las distintas reglas. Mientras hablaba Lupin, enfatizó. De lo que estoy hablando es de la situación en el planeta Fengmin. En cuanto a los otros planetas, podrían ser diferentes. Capítulo 318. Enseñando al gran dios, 1, Lupin estaba charlando con Yun Xiao y los demás mientras Bi Xiao, Qion Xiao y Zhao Gongmin escuchaban a un lado. Poco a poco, aprendieron mucho sobre la vida en la etapa inferior. ¿Quieres decir que las reglas de vida de los cultivadores las establecen esas sectas, y que las sectas tienen derecho a hablar gracias a los expertos en el escenario inmortal? Yun Xiao frunció el ceño y dijo. Entonces, si todos los expertos en el escenario inmortal son llevados a la corte celestial, ¿no habría un gran problema? Al escuchar esto, Lupin quedó atónito. Todos los expertos en el escenario inmortal iban a ser puestos bajo el control de la corte celestial. ¿Cómo podrían ser acogidos? Él sonrió y dijo, señora Yun Xiao, puede que no sea tan caótico. Cada una de estas sectas tiene muchos discípulos. Si los expertos en el escenario inmortal fueran aceptados, esos expertos en el escenario Mahayana serían los nuevos creadores de reglas. Por supuesto, habría algunos problemas. Sin embargo, aún debería poder garantizar que las normas actuales funcionen de manera constante. Lupin continuó. Sin embargo, si se llevan a los expertos en el escenario inmortal, ¿qué debería hacer la raza demoníaca? En ese momento, el poder de ambos lados podría no ser igual en absoluto. Zhao Gongmin sonrió y dijo. No te preocupes, Lu. No es solo la raza humana la que será arrebatada por la corte celestial, sino también todas las criaturas por encima del escenario inmortal. Lupin de repente comprendió y dijo. Está bien, pero definitivamente habrá personas que se muestren reacias. ¿Qué debemos hacer? XT. ¿Reacio? Luchemos hasta que estén de acuerdo, dijo Bi Xiao con rostro relajado, siempre hay una manera. Pero ¿cómo podemos distinguir a estas personas? Hay tantos planetas y tantos lugares. Definitivamente no es realista buscarlos uno por uno, ¿verdad? Lupin sondeó. Estaba muy preocupado por este asunto sin ningún otro motivo. Según ellos, Wang Xiaoqi y Wang Shiliu también deberían ser miembros de la corte celestial. Anuncios de Put Future. Esto era lo que Lupin no quería ver. Por eso preguntó. Yun Xiao dijo en voz baja. Esto es un problema, pero no es difícil. Los cultivadores inmortales tienen una densa energía espiritual inmortal en sus cuerpos. Podemos volver a dibujar el espacio en el dominio estelar del sureste y conectarlo con la corte celestial. Podemos establecer las reglas para la ascensión. Cualquiera cuyo nivel de poder supere el nivel actual será absorbido por la corte celestial. De esta manera, no debería haber ningún problema para aquellos que se encuentran por debajo de la etapa Gold inmortal. Lupin preguntó. ¿Qué pasa con los que están por encima del escenario Gold inmortal? Yun Xiao sonrió y dijo. No hay nada que pueda hacer. Después de alcanzar la etapa Gold inmortal, hay muchas formas de evitar estas reglas comunes. Solo puedo decir que los atraparé a todos y cada uno de ellos.
Lupin exhaló un suspiro de alivio. Wang Xiaoqi todavía debería estar por encima de la etapa Gold Inmortal, ¿verdad? En ese momento, Yun Xiao volvió a preguntar. Lu, tú también eres un cultivador del nivel inferior. Ya que sabes de esto, ¿qué opinas? ¿Tienes alguna sugerencia? Lupin reflexionó por un momento y preguntó. ¿Puedo preguntar cuáles son los beneficios de unirse a la corte celestial? Yun Xiao y los demás abrieron mucho los ojos, al igual que Lupin. Sus ojos se encontraron. Lupin dijo impotente. Chicos, no pueden reclutar personas y no darles ningún beneficio, ¿verdad? Pueden ser los antepasados de una región. Sin beneficios, ¿quién estaría dispuesto a unirse a la corte celestial como un humilde campesino? Esto fue lo más práctico. Si no quieren, definitivamente no escucharán las órdenes. Cuando llegue el momento, no escucharán. ¿De qué sirve recuperarlos? Las palabras de Lupin se lo recordaron. Zhao Gongmin dijo seriamente. Aún hay beneficios. Si te unes a la corte celestial, incluso si eres solo un campesino, tendrás el mérito del cielo y la tierra para mejorar tu velocidad de cultivo. Además, es más fácil comprender el Dao celestial. Este fue el verdadero beneficio. Anuncios de Put Future. Después de escuchar esto, Lupin dijo con una sonrisa. Entonces creo que deberías aumentar la publicidad. ¿Publicidad? Era una palabra desconocida. No es que no supieran lo que significaba, pero a su entender, no había necesidad de eso. Lupin asintió y dijo. Así es publicidad. Chicos, miren, los cultivadores como yo no saben lo que está pasando en la corte celestial. Si de repente dices que quieres que nos unamos, ¿quién estaría dispuesto? Además, no sabemos nada sobre el bienestar y el trato de la corte celestial. Si ese es el caso, ¿por qué no harían todo lo posible por escapar? Además, tal como dijo la señora Yun Xiao, si dejamos que esas personas asciendan a la fuerza, ¿qué harían después de que asciendan? Si de repente los juntaras, ¿no estarías completamente desprevenido? ¿No estarías alborotado? Después de escuchar las palabras de Lupin, Yun Xiao supo que había pensado de manera demasiado simple. Lo principal era que ella realmente no entendía estas cosas. Lu, por favor cuéntame en detalle, solicitó sinceramente Yun Xiao. La vanidad en el corazón de Lupin explotó instantáneamente. ¿Quién era esta persona frente a él? Ada Yun Xiao, también conocida como una de las pocas expertas del mundo. Además, hay que decir que Lupin tenía una impresión bastante buena de estas personas. En primer lugar, después de que él entró en la cueva, estas personas no se dieron ningún aire en absoluto. Cada uno de ellos se dirigió a él con respeto y fue amable. Además, a la hora de ayudar, no se andaban con rodeos. Al mismo tiempo, no se contuvieron en absoluto. Simplemente le dijeron lo que estaba pasando. La brecha entre los dos lados era enorme, pero esta gente era tan pacífica. Incluso el más temperamental, Bi Xiao, no dijo nada desagradable. Hay que decir que Lupin tenía una muy buena impresión de estas personas. Cuando Yun Xiao abrió la boca, Lupin no se mantuvo en la ceremonia. Él sonrió y dijo, señora Yun Xiao, ya que abrió la boca, también lo analizaré por usted. Sin embargo, mis palabras podrían ser simplemente una tontería. Si crees que tiene sentido, simplemente escúchalo. Si crees que no tiene sentido, tómalo como una broma. No te lo tomes en serio. Zhao Gongmin sonrió y dijo, Lu, siéntete libre de hablar. Capítulo 319. Enseñando al gran dios. 2. Lupin ordenó sus pensamientos y dijo, en primer lugar, has recibido el edicto del emperador de Jade, ¿verdad? Por eso existe tal cosa, ¿verdad? Los cuatro asintieron. Lupin volvió a sonreír y dijo, entonces, según la forma habitual de pensar, primero debemos entender lo que quiere el emperador de Jade. En opinión de Lupin, el emperador de Jade gobernaba las tres etapas, y Yun Xiao y los demás eran sus subordinados. Si no entendieran las intenciones de sus propias órdenes, sería una pérdida de tiempo. Cuando Yun Xiao escuchó esto, rápidamente sacó los documentos que el emperador de Jade le había dado a los inmortales. Bi Xiao no pudo evitar quejarse. Su Alteza, aprendió esto desde la etapa inferior. No es apropiado. Lupin sacudió la cabeza con impotencia. Los documentos oficiales existen desde la antigüedad. Fue un proceso inevitable de formalización. Era obvio que la intención del emperador de Jade era ir por este camino. Lupin leyó el documento. Lupin sostuvo el documento y sonrió. Mira. ¿No está claramente indicado en este documento? Para fortalecer el gobierno de la corte celestial sobre todo el universo, aumentar el prestigio de la corte celestial y lograr el crecimiento de las ofrendas de incienso y las virtudes, establecer el dominio estelar y convertirse en emperador.
¿No está esto ya muy claro? Llevar a los cultivadores por encima del escenario inmortal a la corte celestial es solo un medio. El objetivo es aumentar el prestigio de la corte celestial entre los seres vivos del universo, fortalecer el efecto de gobernanza y aumentar una vez más las ofrendas de incienso y las virtudes. Hay que decir que después de leer este documento, Lupin tuvo una nueva impresión del emperador de Jade. Esta persona realmente se había esforzado mucho en el documento. Además, su objetivo era muy claro. Pero al mirar a las 4 personas serias frente a él, Lupin no pudo evitar suspirar. Eran personas que habían aprendido el Dao desde que eran jóvenes. ¿Cómo podían esperar que hicieran las cosas bien? Según la idea de Yun Xiao, deberían de marcar directamente el mundo humano, conectarlo a la corte celestial y luego traer a todas las personas a la vez. De lo contrario, si el mundo cayera en el caos, no habría nada. XT. Cuando despertara, perdería toda su ascendencia. ¿Qué tan malo sería eso? ¿Cuántas personas tendrían malos pensamientos en sus corazones? Sin embargo, este asunto también sería difícil para el emperador de Jade. Anuncios de Put Future. ¿Cómo puede ser tan fácil elegir personas? Algunas personas eran realmente inútiles. Especialmente algunos ministros que se habían vuelto inmortales. Su nivel de cultivo estaba básicamente en la etapa Eaven inmortal. No tuvieron ningún progreso en absoluto. Todo fue gracias al Dao celestial que se convirtieron en inmortales. Para recibir el título de emperador, el cultivo era un aspecto y la antigüedad era otro. Esa gente tenía todo lo que querían. ¿Serían capaces de controlar la situación si se les diera el título? Después de eso, aquellos con altos niveles de cultivo eran en su mayoría personas como Yun Xiao, que estaban obsesionados con el cultivo. Sabía muy poco sobre los giros y vueltas del mundo humano. Por supuesto, el emperador de Jade tenía sus propias consideraciones. La razón por la que dejó que Yun Xiao eligiera a su propia gente no fue para darle a Yun Xiao la oportunidad de actuar de manera pretenciosa, sino para permitir que Yun Xiao encontrara a algunas personas que pudieran planificar las cosas. El cultivo era la base y la estrategia era el arma. Sin embargo, antes de que Yun Xiao pudiera encontrar un candidato adecuado, Lupin ya había llegado. Aunque Lupin nunca había sido funcionario, había visto muchos dramas televisivos. Además, vivía en la época de la consulta y del boom tecnológico, por lo que sabía muchas cosas. Miró a las 4 poderosas figuras que parecían estudiantes de primaria, sonrió y dijo: el mundo está en crisis y todos vienen en busca de beneficios. Incluso los cultivadores de nuestra generación son iguales. Por lo tanto, si quieren reclutar inmortales, el primer paso es hacer que estas personas estén dispuestas a venir aquí, o más bien, hacer que la mayoría de ellas estén dispuestas a venir aquí. Como mínimo, no pueden oponer demasiada resistencia. Por eso, el primer paso para ti es dar a conocer a estas personas los beneficios de ser parte de la corte celestial. Solo así, cuando asciendan colectivamente, estarán mentalmente preparados y serán menos propensos a sufrir accidentes. Y antes de eso, cuando estén preparados, inconscientemente protegerán sus propias sectas y planes para eliminar algunos factores inestables en interés de su planeta original. Por aquí. Zhao Gongmi se rió y dijo: joven amigo, lo que dijiste tiene sentido. ¿Por qué no pensé en eso? Lupin continuó. Y esta publicidad, al tiempo que promueve los beneficios de la corte celestial, permitirá a las masas tener una comprensión más intuitiva de la corte celestial. Ahora, en muchos lugares, ya no se comprende a los inmortales de la corte celestial. Lupin estaba diciendo la verdad. En el planeta Fengming, las leyendas trataban principalmente sobre las espadas inmortales y los demonios del planeta. Por lo demás, solo existían leyendas sobre el nacimiento de Pangu y la creación del hombre por Nua. No existía en absoluto la corte celestial. Los 4 asintieron al unísono. Yun Xiao preguntó ansiosamente: ¿qué pasa después de eso? Lupin dijo seriamente: ¿después de eso? Después de eso, sugiero que elijamos al administrador del planeta entre las personas que han sido reclutadas en la corte celestial. Todos ellos serán designados por la gente de este planeta para administrar este planeta. Esto se debe a que comprenden mejor la situación en su propio planeta. Además, nuestro objetivo no es cambiar el estilo de vida de los cultivadores comunes. Deberíamos centrarnos en la estabilidad. Solo gestionando a estas personas será más fácil lograr la estabilidad. Al mismo tiempo, creo que hay bastantes personas de la corte celestial que también quieren ir. Podemos establecer embajadores de patrulla de la corte celestial. La propia gente de la corte celestial colocará a estas personas en varios planetas para restringir a los administradores de planetas originales.
Después de que estas personas entren al planeta, deben prestar atención a sus palabras y acciones. Porque cada uno de sus movimientos representa la corte celestial. Durante el proceso de su patrulla, poco a poco comprenderán la situación en su propio planeta. A medida que pase el tiempo, gradualmente reemplazarán a algunas personas incompetentes entre los administradores originales del planeta. Mientras tanto, la corte celestial puede hacerse cargo de la gestión y mejora del modelo actual. Después de que terminó de hablar, se dio cuenta de que los cuatro lo miraban fijamente. Lupin estaba un poco avergonzado. Dim Dong. Felicitaciones al anfitrión por enseñar exitosamente. La recompensa es un tesoro luminoso conato. El colgante de los 9 dragones. Mierda. Lupin no pudo evitar maldecir en su corazón. Hubo algo tan bueno. El sello de la montaña y el río era solo un tesoro luminoso postnatal. Para decirlo sin rodeos, el cultivo era el cultivo. En términos de verdadera fuerza de combate, un tesoro enigmático ocupaba una gran parte. Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lupin también sabía que ahora no era el momento de comprobarlo. Los miró a los cuatro y se rascó la cabeza. Las palabras de una familia son solo como referencia. No te lo tomes en serio si pasa algo. Sin embargo, para sorpresa de Lupin, Yun Xiao inmediatamente se levantó e hizo una reverencia. Ella sonrió y dijo, Lu, gracias. Estoy realmente confundida después de tantos días. Hoy, se puede decir que tu guía despejó las nubes y reveló la luna. Me ha dado una dirección. Si no recuerdo mal, el planeta Fengmin que mencionaste también es del dominio estelar del sureste. Cuando llegue ese momento, es posible que tenga algunas cosas que no entiendo. Por favor, dame más ideas. Lupin quedó atónito y dijo en voz baja, es así. Realmente no sabía cómo estaba dividido el dominio estelar de la corte celestial. Así es, dijo Yun Xiao con certeza, los nombres de estos planetas son todos los nombres de su propio planeta. Fueron reportados por los niveles inferiores. Los recuerdo a todos en mi mente. Lupin reaccionó de repente. Esta fue una buena relación. Originalmente estaba preocupado por el asunto de Wang Xiaoqi. En ese caso, no sería demasiado usar una puerta trasera, ¿verdad? Si realmente lo separaran a los dos, Lupin definitivamente no podría soportarlo. Los pocos discutieron algunos detalles, incluidos los métodos para implementarlo. Afortunadamente, Yun Xiao no ignoraba por completo la etapa inferior. Sabía todo sobre Internet, teléfonos, etc. Esto también le ahorró a Lupin muchas críticas. Sin embargo, la boca de Lupin estaba seca de tanto hablar. Sun Wukong no regresó. Yun Xiao inmediatamente le pidió a Lupin que se quedara a cenar. Yun Xiao personalmente cocinó algunos platos. Esos eran platos de verdad. No había carne ni pescado en absoluto. Cuando vio los platos, el tigre negro de Zhao Gongmin giró la cabeza. Su rostro estaba lleno de desdén. Zhao Gongmin sonrió y dijo, las habilidades culinarias de mi hermana son bastante buenas. Lu, no creas que todos estos son vegetarianos, pero todos son elementos espirituales que mi hermana plantó ella misma. El sabor es excelente. Por supuesto, Lupin no diría nada que pudiera estropear el ambiente. Sin embargo, sacó un trozo de carne de bestia de su anillo de almacenamiento. Se acercó al tigre negro de Zhao Gongmin y dijo con una sonrisa, Kitty, esta también es la primera vez que nos vemos. Es solo un pequeño regalo. Seamos amigos. Los ojos del tigre negro se iluminaron. Agarró la carne de la bestia y dijo con voz humana, niño, no eres malo. Te recordaré. Pero tienes que llamarme señora tigre. Su voz era suave. Lupin miró a Zhao Gongmin. Entonces él estaba montando una tigresa, capítulo 320. Robar melocotones, 1. Sun Wukong aún no había regresado después de la cena. En ese momento, Zhao Gongmin se levantó y se despidió. Mientras tanto, Lupin y Kui Meng Yao se quedaron en la isla inmortal. En la isla inmortal, Lupin y Kui Meng Yao paseaban. Lupin miró sus propios puntos de atributos. Los puntos de contribución de la secta fueron mucho más altos que antes. Desde que Lupin se fue, Wang Xiaoqi estuvo a cargo de administrar la secta. Con una gran cantidad de recursos en sus manos, una vez más distribuyó todo tipo de recursos de cultivo a estos discípulos. Si bien ella constantemente obtenía una gran cantidad de puntos de contribución de la secta, los niveles de cultivo de los discípulos de la secta también aumentaban constantemente. A medida que los discípulos se cultivaban, también comenzaron a entrar en contacto con las misiones de la secta. Después de que la cantidad de personas se multiplicó por 10, la cantidad de personas que realizaban misiones también aumentó.
Especialmente ahora, los puntos de contribución de la secta podrían canjearse por técnicas de cultivo, recursos más importantes y tesoros mágicos. Para Lupin, este fue un ingreso estable, efectivo y a largo plazo. Por lo tanto, sus puntos de contribución habían aumentado mucho en comparación con cuando dejó la secta. Después de todo, había muchos más discípulos. Sin embargo, en comparación, el intercambio por manuales secretos de primer nivel que se enseñaban libremente requería muchos puntos de contribución. A Lupin todavía le faltaban algunos puntos. Anuncios de Put Future. Todavía necesitaba tiempo para acumular. Sin embargo, este también fue un buen comienzo. En opinión de Lupin, tardaría al menos 3 meses en regresar. En ese caso no debería haber ningún problema. Después de echar un vistazo, el corazón de Lupin se calmó mucho. Dentro de la isla inmortal, la fragancia de las flores flotaba, la exuberante vegetación florecía y el espíritu inmortal que surgía. Todo el cuerpo de Lupin se sintió mucho más cómodo. Había que decir que el ambiente de cultivo de la corte celestial era mucho mejor que el de la etapa inferior. Incluso si la etapa inferior usara una matriz de recolección de espíritus de grado S, no podría alcanzar la densidad de esta energía espiritual. Kui Meng Yao y Lupin caminaron entre flores y plantas, disfrutando del paisaje. Esto podría considerarse una despedida. Mientras caminaban, Bish Yao voló. Jeje, Lupin, Sun Wukong está aquí para recogerte. Vamos. La voz de Bish Yao era como la de una niña. En términos de apariencia, Bish Yao era en realidad una niña. El tiempo no tenía sentido para ella. Lupin escuchó la llamada de Yun Xiao y miró a Kui Meng Yao a su lado. Dijo en voz baja. Aquí, recupérate en paz. Una vez que te recuperes podrás acompañarnos mejor a tu madre y a mí. Cuando llegue el momento, podrás lucir un hermoso vestido con Wang Xiliu. Buena suerte. Kui Meng Yao quería llorar. Pero ella no podía llorar. En el estado del cuerpo espiritual, ella era diferente de la gente común. Ella finalmente asintió con una mirada fuerte en su rostro. Lupin también sabía que era inútil decir más. Independientemente de si podía aceptarlo o no, la realidad era así. Tuvo que superarlo ella sola. Anuncios de Put Future. Lupin se levantó y salió volando de la isla inmortal con Bish Yao. Tan pronto como se fue, apareció una figura. Era Yun Xiao. Estaba detrás de Kui Meng Yao con una expresión amable. Se agachó y tocó la cabeza de Kui Meng Yao con la mano. Una aura cálida hizo que el nerviosismo y el miedo de Kui Meng Yao desaparecieran. No te preocupes, todo estará bien. Tu cuerpo se recuperará pronto. Aunque no sabía qué le había pasado a Kui Meng Yao, Yun Xiao todavía estaba lleno de amor por esta linda chica. Lupin siguió a Bish Yao fuera de la isla inmortal y vio a Sun Wukong aparecer en la puerta con una sonrisa en su rostro. Muy bien, Hada Bish Yao, me iré con Lu, dijo Sun Wukong y se fue con Lupin. Los dos volaron a una distancia considerable. Lupin no pudo evitar preguntar. Tío San, ¿qué vamos a hacer? El hada Yun Xiao dijo que todavía necesitamos otros 3 meses, entonces, ¿a dónde vamos durante este período de tiempo? Sun Wukong sacudió la cabeza y dijo. No hablemos primero de hacia dónde vamos. Tienes que ayudarme. ¿Eh? ¿En qué puedo ayudarte? El rostro de Lupin se llenó de confusión. ¿Qué quería esta persona? Ven conmigo y roba los melocotones de la inmortalidad. El rostro de Sun Wukong se llenó de seriedad. Los ojos de Lupin se abrieron como platos. XT. Sonrió amargamente y dijo. Tío San, no es que no quiera ayudarte. Sin embargo, con mi cultivo, ¿cómo puedo robar esa cosa? Sun Wukong apretó los dientes y dijo. Estos bastardos. Fui al jardín de los melocotones de la inmortalidad para echar un vistazo hace un momento. Están vigilando fuertemente la entrada. Además, están utilizando un conjunto de sensores para cubrir el jardín. ¿Contra quién se están protegiendo? Lupin no dijo nada. ¿Quién no sabría que se están protegiendo de alguien? Sin embargo, definitivamente había alguien dentro. Lupin dijo impotente. Entonces, ¿qué quieres que haga? Si ni siquiera puedes entrar, ¿cómo se supone que voy a entrar? Sun Wukong dijo con aire de suficiencia. ¿Quién dice que no puedes entrar solo porque yo no puedo? Lo he visto antes. Ese conjunto utiliza el ki de los espíritus inmortales como estándar de prueba. Mientras la base de cultivo de uno esté en la etapa inmortal, no importa qué medios se utilicen para ocultarse, pasar a través de esa matriz definitivamente despertará la vigilancia de los demás. Sin embargo, eres diferente. Ni siquiera has llegado a la etapa inmortal. ¿Cómo pueden estar en guardia? Por lo tanto, este asunto debe ser resuelto por usted. Lupin guardó silencio. Dijo con cierta vergüenza.
Eso no está bien, no soy ese tipo de persona. Sun Wukong dijo débilmente. Hay 3600 melocotoneros en el jardín de los melocotones de la inmortalidad. Los primeros 1200 tienen flores y frutos diminutos que maduran una vez cada 3000 años. Después de comerlos, uno se vuelve inmortal y adquiere un cuerpo ligero. Los siguientes 1200 tienen capas de flores y frutos que maduran una vez cada 6000 años. Después de comerlos, uno asciende a la inmortalidad y se vuelve verdaderamente inmortal. Los últimos 1200 tienen patrones morados y semillas que maduran una vez cada 9000 años. Después de comerlos, uno vivirá tanto como los cielos y la tierra, y el sol y la luna tendrán la misma edad. Se rió entre dientes y dijo. Sin embargo, los efectos son diferentes. Tus padres, perdóname por ser directo, tienen un talento muy mediocre. Incluso si se trata de cultivo, el camino es finalmente difícil y su esperanza de vida es limitada. Sin embargo, si puede obtener los melocotones maduros de los últimos 9000 años, será de gran beneficio para ellos. No es difícil vivir para siempre. Capítulo 321. Robar melocotones, 2. Había que decir que Lupin se sintió tentado. Sin embargo, todavía sentía un poco de curiosidad. ¿Por qué siento que los efectos de estos melocotones de la inmortalidad son casi los mismos? Sun Wukong sonrió. Todavía hay algunas diferencias. Todos los efectos están bien descritos, pero en realidad no es así. El primer tipo de melocotones de la inmortalidad puede limpiar el cuerpo de una persona y cambiar su actitud. Después de comerlo, un mortal puede tener la apariencia de convertirse en inmortal. Los inmortales pueden aumentar su energía espiritual y fortalecer sus cuerpos físicos. Los melocotones de la inmortalidad que maduran una vez cada 6000 años pueden iluminar la mente de una persona común y corriente después de consumirlos. Las técnicas taoístas son naturales, lo que les facilita su avance. Por eso se llama inmortalidad. Sin embargo, el efecto real es solo para ayudar con el cultivo. Para los inmortales, puede ayudarlos a comprender el Dao celestial. En cuanto a los melocotones de la inmortalidad, que maduran una vez cada 9000 años, realmente pueden transformar el cuerpo desde adentro hacia afuera. Permitiendo a la gente común obtener un cuerpo espiritual inmortal, mejorando su actitud y aumentando enormemente su esperanza de vida. No es exagerado decir que se vuelven inmortales. Para los inmortales, puede aumentar su poder espiritual, fortalecer sus cuerpos y ayudarlos a comprender el Dao celestial. Sus efectos superan con creces a los dos anteriores. Sin embargo, para decirlo sin rodeos, esto es extremadamente útil para los inmortales en el cielo. En cuanto a la reina madre, no le dará esto a nadie. Si lo quieres, solo puedes trabajar conmigo. Sus efectos superan con creces a los dos anteriores. Sin embargo, para decirlo sin rodeos, esto es extremadamente útil para los inmortales en el cielo. En cuanto a la reina madre, no le dará esto a nadie. Si lo quieres, solo puedes trabajar conmigo. Sus efectos superan con creces a los dos anteriores. Sin embargo, para decirlo sin rodeos, esto es extremadamente útil para los inmortales en el cielo. En cuanto a la reina madre, no le dará esto a nadie. Si lo quieres, solo puedes trabajar conmigo. Después de escuchar la explicación de Sun Wukong, Lupin entendió aproximadamente. En otras palabras, incluso si solo lograra obtener los pequeños melocotones de la inmortalidad al principio, aún así sería extremadamente beneficioso para sus padres. También sería muy beneficioso para él. Pero, ¿cómo debería hacerlo? Preguntó Lupin. De todos modos, con el apoyo de Sun Wukong, no debería ser un gran problema. Sun Wukong sonrió y dijo. Es muy simple. Te enseñaré un método de transformación. Después de que lo aprendas, iré a la puerta principal para cubrirte. Puedes aprovechar el caos y entrar. Después de entrar, no te preocupes por nada más. Simplemente adéntrate más en el jardín de melocotones. Cuanto más grande sea el melocotón, más dulce y sabroso quedará. No es necesario tomar demasiados. Solo toma 100. Nos alcanzará para comer durante 2 días. Será suficiente para satisfacer nuestro antojo. ¡Qué buen tipo! No era codicioso. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, Lupin tomó una decisión. Él lo haría. Sun Wukong inmediatamente le enseñó la técnica de transformación. Anuncios de Put Future. Sun Wukong tomó la transformación de los insectos voladores de la técnica de las 72 revoluciones. No fue fácil aprender la transformación. Incluso Sun Wukong había pasado mucho tiempo aprendiéndolo. Lupin solo aprendió una de las transformaciones. Aún así, le llevó casi 10 días.
Durante estos 10 días, los dos estuvieron en las nubes del cielo. Afortunadamente, incluso con el nivel de cultivo actual de Lupin, ya podía abstenerse por completo de los cereales. La comida era solo para satisfacer su apetito. Finalmente, Lupin terminó su cultivo. Sun Wukong sonrió y dijo: «Vamos». Lupin se transformó en una abeja y aterrizó suavemente sobre el cuerpo de Sun Wukong. Solo podía transformarse en esto, pero no podía transformarse en un insecto volador más pequeño. Aunque su cuerpo era pequeño, había que saber que la corte celestial no tenía estas criaturas ordinarias. Sin alguien que lo cubriera, una abeja no era esencialmente diferente de un misil. Mientras volara, los guardias lo descubrirían instantáneamente. Esta fue también la razón por la que Sun Wukong quería que Lupin fuera con él. Los dos pronto llegaron a la entrada del jardín de los melocotones de la inmortalidad. Cuando vieron a Sun Wukong, los dos generales divinos de servicio inmediatamente cambiaron sus expresiones. Esta persona en la corte celestial era una existencia marcada con un símbolo especial. Saludos, Buda y ganador de batallas. Los dos hicieron una reverencia. De hecho, incluso si Sun Wukong se convirtiera en Buda, cada vez que venía a la corte celestial, este jardín de los melocotones de la inmortalidad era un lugar al que debía venir. Anuncios de Put Future. Este tipo no solo era de piel dura, sino que también tenía un gusto especial por los melocotones de la inmortalidad. Cada vez, intentaba conseguir algo. De hecho, había bastantes melocotones en el jardín de los melocotones de la inmortalidad. Pero el problema era que la cantidad de melocotones de la inmortalidad estaba estrictamente controlada. Incluso si faltara uno, sería un incumplimiento del deber. Por lo tanto, cuidar el jardín solía ser una tarea tranquila. Sin embargo, una vez que Sun Wukong ingresara a la corte celestial, se convertiría en una tarea de alto rango. Una vez que no pudieran protegerlo, serían castigados. Aunque no fue hasta el punto de lastimar sus cuerpos, algo de sufrimiento quedó grabado en piedra. Sun Wukong dijo con una amable sonrisa: «¿Por qué no entras al jardín para protegerlo?». Los dos respondieron rápidamente: «Desde que usted dejó el cargo, ha habido una regla en el jardín. A los que están de servicio no se les permite entrar al jardín sin circunstancias inusuales». Cuando Lupin escuchó esto, quedó encantado. Sun Wukong puso los ojos en blanco y entró. Él se rió y dijo: «Todavía tengo muchos sentimientos por este lugar. Hacía mucho que no volvía, así que decidí visitar el lugar nuevamente. Tiene un sabor diferente. Entraré y echaré un vistazo». Cuando dijo esto, las expresiones de las dos personas cambiaron drásticamente. Inmediatamente dieron un paso adelante para detenerlo. «No puedes entrar aquí». «Así es. Por favor, no nos pongan las cosas difíciles», suplicaron los dos. A Sun Wukong no le importaban. Simplemente entró. Al mismo tiempo, su aura estalló. Por un momento, los dos no pudieron respirar adecuadamente. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a ser negligente. Uno a la izquierda y otro a la derecha, dieron un paso adelante para detener a Sun Wukong. En este momento, Lupin usó el aura de Sun Wukong como cobertura para volar bajo los pies de Sun Wukong. Se dirigió directamente hacia el interior del Peach Garden. XT. Cuando Sun Wukong vio entrar a Lupin, no siguió caminando. En cambio, sonrió y dijo: «¿Por qué ustedes dos me abrazan? Si no me dejas entrar, entonces no me dejes entrar. Solo echaré un vistazo afuera». En este momento, Lupin ya había llegado volando. En el momento en que entró al jardín, la fragancia de los melocotones asaltó sus fosas nasales. Los melocotones de los 1200 pequeños melocotoneros del frente también eran de calidad mucho mejor que los melocotones del mundo mortal. Capítulo 322. Robar melocotones, 3. Después de volar más lejos, los melocotones de la inmortalidad maduros de 6000 años de antigüedad eran tan grandes como un plato. Colgados del árbol, eran muy tentadores. Lupin recordó las instrucciones de Sun Wukong y no dudó en seguir volando hacia las profundidades del jardín de melocotoneros. Cuando llegó a la parte más profunda del jardín de melocotones y vio los melocotones de la inmortalidad maduros de 9000 años de antigüedad, los ojos de Lupin se abrieron como platos. En términos de tamaño, eran mucho más grandes que los melocotones normales. Eran del tamaño de media sandía. Lupin reveló su verdadera forma y extendió la mano para arrancarlos. En ese momento, sonó una voz. «¿Quién eres?». Lupin giró la cabeza y vio a un anciano de cabello blanco y barba aparecer detrás de él. El arrendador. Había un terreno en el jardín de los melocotones de la inmortalidad. Él era el dueño de esta tierra espiritual y la persona que cuidaba a los melocotoneros. Sun Wukong ya le había dado instrucciones a esta persona. Lupin dijo directamente:
El gran sabio dijo que sería bueno que te callaras. Al escuchar el nombre de Sun Wukong, la expresión del hombre cambió. Después de pensar por un momento, apretó los dientes y dijo, no se pueden recoger demasiados melocotones. Si recoges demasiados melocotones, no podré taparlos. Anuncios de Put Future. Lupin quedó atónito. ¿Entonces esta persona podría ayudar a encubrirlo? Puso los ojos en blanco y dijo, el gran sabio dijo que quiere que elija 300 melocotones de la inmortalidad. ¡No! Al escuchar esto, el rostro del Landlord se llenó de emoción. Ese maldito Sun Wukong, ¿cómo puede hacer cosas como esta? Estoy prestando atención a ayudarlo. ¿No me está tendiendo una trampa? Como mucho te dejaré arrancar 150 melocotones de la inmortalidad. No puedo darte más. Cuando llegue el momento, la diferencia será demasiado grande y no podré dar cuenta de ello. Lupin se rió en secreto en su corazón. Por lo que parece, Sun Wukong probablemente ya había calculado esto en su corazón. No es de extrañar que solo fueran 100. Lupin sonrió y dijo, solo estaba bromeando contigo. 100 bastarían. Esto es lo que él te dio. Mientras Lupin hablaba, sacó una botella de jade de su pecho. No sabía lo que había dentro. Esto era lo que Sun Wukong le había dado antes de entrar. Le pidió que se lo entregara al propietario. Lupin no sabía qué significaba este objeto para el propietario, pero en el momento en que apareció, el propietario se llenó inmediatamente de alegría. Tomó la botella de jade, la abrió y dijo casualmente, date prisa. Elige el árbol del medio. Bueno. Lupin no dudó e inmediatamente trepó al árbol. Casualmente escogió los melocotones de la inmortalidad y los puso en su anillo de almacenamiento. De acuerdo con las instrucciones del propietario, recogió los melocotones de la inmortalidad del árbol en medio de los 1200 melocotoneros y los puso en su anillo. Anuncios de Put Future. Tuvo que elegir los grandes. Aunque estos melocotones de la inmortalidad eran todos grandes y gordos, todavía había algunas diferencias entre ellos. Nunca fue una pérdida elegir a los grandes. Después de todo, Sun Wukong dijo que estos melocotones estaban deliciosos. En menos de 5 minutos, los 100 melocotones de la inmortalidad ya estaban en su bolso. Lupin cambió su cuerpo y estaba listo para irse. De repente, la expresión del propietario cambió drásticamente. No está bien, alguien viene. No salgas primero. Encuentra un lugar para esconderte y no te muevas. Ordenó el propietario. Lupin también quedó atónito. Rápidamente siguió la orden y encontró una hoja para esconderse. En ese momento, escuchó una voz femenina parlanchina y llegó a la puerta. Fueron las 7 hadas. Estas 7 mujeres vieron a Sun Wukong que estaba charlando con el guardia. La expresión de la protagonista cambió de inmediato. XT. Había que saber que todavía existía cierta animosidad entre las 7 hadas y Sun Wukong. Cuando Sun Wukong estaba cuidando el jardín, las 7 hadas entraron y hablaron sobre la recolección de melocotones. Sun Wukong la arregló en su lugar y se fue después de preguntar el motivo. Sin embargo, cuando las 7 hadas fueron a quejarse ante la reina madre, no dijeron esas palabras. Dijeron que Sun Wukong los había torturado. Capítulo 323. Metamorfosis, 1. A veces la gente era muy extraña. ¿Por qué viniste al lugar importante de nuestra corte celestial? Un hada dijo fríamente. Por favor, vete. Era obvio que querían ahuyentar a Sun Wukong. Sin embargo, se consideraba que Sun Wukong tenía cierto estatus en las religiones occidentales, por lo que no se atrevieron a regañarlo demasiado. Sin embargo, no tenían mucho miedo. Al final, el Buda occidental no pudo controlar a los dioses de la corte celestial. Sun Wukong frunció el ceño. No estaba contento. Con su nivel de cultivo y su estatus, tomó la iniciativa de saludarlos. Podría considerarse como bajar la cabeza. Sin embargo, no esperaba ser reprendido. Estoy pasando por mi antigua casa y visitándola de nuevo. ¿Qué pasa contigo? Incluso el emperador de Jade podría no preocuparse por mí. ¿Quién eres tú para decir algo? El jardín de los melocotones de la inmortalidad se considera un lugar importante. ¿Cuenta la entrada? Sun Wukong se burló. Me quedaré aquí y observaré. ¿Qué opinas? La mujer estaba tan enojada que su rostro se puso rojo. Hermanas, entremos y recojamos melocotones. Ignóralo. Mientras hablaban, estaban a punto de entrar. Sun Wukong miró fríamente desde un lado. Al ver que estaban a punto de entrar, Sun Wukong dijo, ¿dónde está la orden judicial? No importa cuántos melocotones recojas, debes informar al oficial de servicio. Eres bastante mayor y no conoces ninguna regla. ¿Qué tiene que ver contigo? Las cejas del hada, parecidas a sauces, se alzaron.
Anuncios de Put Future. Estaba realmente enojada. Especialmente cuando Sun Wukong dijo que era bastante mayor. Pase lo que pase, a esta mujer todavía le importaba este aspecto. Sun Wukong miró al guardia de servicio, sonrió y dijo: ¿Qué? ¿Solo te atreves a detenerme a mí pero no a ella? Todavía tengo que visitar al emperador de Jade dentro de un tiempo. ¿Cómo estás descuidando tus deberes? Tengo que hablar con él adecuadamente. Este es un gran jardín. No puedo permitir que algunas personas se aprovechen de ello. Sun Wukong era una persona de mente estrecha que no estaría en desventaja. Al escuchar esto, tanto las 7 hadas como el guardia de turno sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. El guardia de turno dio un paso adelante y dijo: Hada, por favor muéstrame tu decreto e informa la cantidad y el uso de los melocotones recogidos para que sea conveniente informar. Tenemos que elegir 1700 melocotones de la inmortalidad de grado bajo, 365 melocotones de la inmortalidad de grado medio y 3 melocotones de la inmortalidad de grado alto para usarlos en el banquete de mañana organizado por la reina madre del emperador de Jade. Los melocotones de la inmortalidad eran uno de los elementos comunes en los banquetes a gran escala celebrados por la corte celestial. Cuando los inmortales de la corte celestial no tenían nada que hacer, celebraban todo tipo de banquetes. Después de todo, no tenía nada más que hacer. Por supuesto, colocar o no melocotones de la inmortalidad dependería del estado de ánimo de la reina madre y el emperador de Jade. Una vez terminado el informe, las dos partes realizaron una ceremonia y las 7 hadas entraron con cestas en la mano. Puede que sus cestas no parecieran grandes, pero en realidad eran una especie de tesoro espacial. Incluso si todos los melocotones del Peach Garden se colocaran dentro, es posible que no se llenaran por completo. Al ver sus rostros pálidos, Sun Wukong se sintió mucho mejor. En el jardín de los melocotones de la inmortalidad, el propietario se les acercó y les dijo con una sonrisa: 7 hadas, están aquí por negocios otra vez. Las 7 hadas estaban de mal humor. Todos lo ignoraron y continuaron recogiendo melocotones. Lentamente, entraron desde el exterior. Lupin yacía bajo las hojas, extremadamente nervioso. Tenía miedo de que lo descubrieran. Si se enteraran, sería un gran problema. Afortunadamente, solo eligieron 3 melocotones de la inmortalidad de alta calidad, que maduraban una vez cada 9000 años. Lupin eligió los melocotones de la inmortalidad en el árbol frutal del medio. Anuncios de Put Future. Las 7 hadas eligieron 3 melocotones de buena calidad en el borde del árbol y los pusieron en la cesta. Luego, salieron lentamente del Peach Garden. En ese momento, el casero se acercó al árbol donde estaba y le dijo en voz baja: «Ven a mi mano». Lupin inmediatamente agitó sus alas y aterrizó en manos del propietario. En la entrada del jardín, el propietario abrió la puerta y juntó las manos. Dijo con una sonrisa: «Cuídense, hadas». Las 7 hadas tenían rostro frío y miraban al frente como si no lo hubieran escuchado. Luego, se fueron lentamente. En ese momento, el propietario parecía haber visto a Sun Wukong. Saludó y sonrió. «Saludos, gran sabio». «Jaja, mucho tiempo sin verte». Sun Wukong avanzó. Los dos guardias no pudieron detenerlo. Sun Wukong se presentó constantemente ante el propietario. Los dos charlaron durante un largo rato. Luego se fueron. Cuando Sun Wukong llegó a un lugar vacío, Lupin salió volando de su manga e inmediatamente volvió a su forma humana. Sun Wukong preguntó ansiosamente: «¿Cómo es?» «Escogí 100 melocotones». Lupin respondió honestamente. Los ojos de Sun Wukong se iluminaron instantáneamente. «Muy bien, dame 70 melocotones y deja 30». Lupin no tuvo objeciones a esto. Para decirlo sin rodeos, este asunto fue planeado por Sun Wukong. Él era el autor intelectual y, a lo sumo, un cómplice. Además, Sun Wukong también le había dado algo a la Tierra. Aunque no sabía qué era, en comparación debió haber pagado más. Lupin le entregó los melocotones de la inmortalidad a Sun Wukong. Sun Wukong estaba encantado y se quedó con la mayoría de ellos. Dejó uno y abrió la boca para morderlo. Delicioso. Está jodidamente delicioso. En este mundo, los melocotones de la inmortalidad de esta reina madre son los más deliciosos. Los ojos de Sun Wukong se llenaron de amor. Lupin no pudo evitar sacar uno. Imitó a Sun Wukong y abrió la boca para morderlo. Con este mordisco, Lupin abrió instantáneamente un mundo nuevo. Los platos vegetarianos que comió de Yun Xiao ya eran muy deliciosos, pero si realmente hablaran de ello, podrían no ser tan buenos como la carne de demonio de nivel inmortal.
Pero este melocotón de la inmortalidad era completamente diferente. Además de la deliciosa dulzura en su boca, también había una sensación de satisfacción que surgía de su corazón. El jugo de durazno helado explotó en su boca. Capítulo 324. Metamorfosis 2. Ya no se puede decir que esté lleno de energía espiritual. El jugo de melocotón parecía ser la reunión de innumerables energías espirituales inmortales. Impresionante. Aunque a Lupin generalmente no le gustaba comer frutas, no pudo evitar enamorarse de esta cosa después de un bocado. Las cosas que comió en el pasado eran simplemente basura. Lupin devoró el melocotón grande en unos minutos. Mientras tanto, Sun Wukong lo probaba tranquilamente a un lado. En este momento, Lupin se arrepintió. Debería haber pedido 150 ahora mismo. Este pensamiento solo pasó por su mente por un momento antes de desecharlo. Si realmente hiciera eso, sería demasiado inescrupuloso. También sería demasiado despreciable. Sin embargo, los humanos eran humanos. A veces, pensamientos oscuros inevitablemente pasaban por sus mentes. Hubo algunos lados oscuros. Esto era inevitable. Al ver que Lupin había terminado de comer en grandes bocados, Sun Wukong dijo débilmente: déjame decirte que es fácil hablar de otras cosas. Si dices que has terminado de comer esto, nunca más lo volverás a comer. Justo cuando Lupin estaba a punto de responder, de repente sintió un aumento explosivo en la energía espiritual de su cuerpo. Sin embargo, esto no fue solo un aumento en el poder espiritual, fue una transformación integral. Bajo un extraño poder, el cuerpo de Lupin comenzó a sublimar. Así es, fue la sublimación. Aunque su cuerpo ya era muy fuerte, bajo la influencia y transformación de este poder, su cuerpo oficialmente comenzó a desvanecerse de mortal a inmortal. El principal efecto de este melocotón en los mortales no fue aumentar el cultivo, sino transformar y evolucionar el cuerpo. Grandes cantidades de energía espiritual inmortal surgieron en el cuerpo de Lupin. En términos generales, solo después de que un cultivador pasara cierta etapa podría atraer la energía espiritual del cielo y la tierra. Esta fue la etapa Mahayana. También fue la etapa inmortal itinerante. Solo después de que se completara esta transformación, un cultivador podría ingresar oficialmente a la etapa humano inmortal y convertirse en inmortal. Lupin ahora había entrado en esta etapa antes de tiempo a través de los melocotones de la inmortalidad. Sin embargo, el cultivo actual de Lupin era incomparable al de un cultivador de etapa Mahayana. Anuncios de Put Future. Esta fue una transformación de la esencia de la vida. Sun Wukong agitó la mano y llevó a Lupin a las nubes. Luego preparó una matriz. Ayudó a Lupin a ocultar su aura. No te preocupes por abrirte paso. Yo te protegeré. Sun Wukong se comió los melocotones de la inmortalidad y sonrió. Nadie se enterará. Solo entonces Lupin se sintió a gusto. Se sentó con las piernas cruzadas sobre las nubes y hizo circular su técnica de cultivo, sintiendo la creciente energía espiritual inmortal. Sintió la transformación de su cuerpo. Al mismo tiempo, Lupin estaba inmerso en su comprensión del Dao del cielo y la tierra. Había pasado una cantidad de tiempo desconocida. Cuando Lupin volvió a abrir los ojos, la energía espiritual de su cuerpo se había transformado por completo en energía espiritual inmortal, y su cuerpo también se había transformado en un cuerpo espiritual inmortal. Por supuesto, para una criatura espiritual natural como Sun Wukong, esto no fue nada extraordinario. Pero para Lupin, esto significó que había entrado en un nivel completamente diferente. Y su nivel de cultivo actual había superado por completo el nivel de los cultivadores ordinarios. Lo que tenía que hacer era acumular poder espiritual y comprender el Dao celestial. Como se esperaba de una criatura espiritual natural, suspiró Lupin. En realidad, aunque el efecto del melocotón de la inmortalidad era aterrador, ningún mortal lo había comido antes. Lupin fue el primero. Al ver que estaba despierto, Sun Wukong sonrió y dijo: ya no necesitas cultivar esas técnicas de cultivo simplificadas. Con tu cuerpo actual, deberías poder cultivar directamente las técnicas de cultivo de las distintas sectas. Los ojos de Lupin se iluminaron. Por supuesto, esto fue solo el comienzo. Un comienzo que tardaría Dios sabe cuántos años más. Reflexionó por un momento y dijo con una sonrisa: Tío San, ¿qué técnica de cultivo estás cultivando? Lupin realmente no sabía sobre esto. En cuanto a la técnica de cultivo de Sun Wukong, todos tenían historias diferentes. En cualquier caso, había todo tipo de cosas que decir. Lupin no pudo evitar preguntar. El otro significado era que si podía cultivar la técnica de cultivo de Sun Wukong, entonces si podía engañarlo, podría ahorrar una gran cantidad de puntos de contribución de la secta. Le evitaría tener que regresar y cambiarlo. Desafortunadamente, cuando Sun Wukong escuchó su pregunta, sonrió levemente.
Niño, no preguntes sobre todo. Bueno, era obvio que este tipo no tenía intención de decírselo a Lupin. Cuando escuchó esto, Lupin inmediatamente abandonó la idea de obtener una técnica de cultivo de Sun Wukong. No había necesidad de forzar las cosas. Ya fue una agradable sorpresa tener esa oportunidad en la corte celestial. ¿Qué había que pedir? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Preguntó Lupin con curiosidad. Sun Wukong se frotó la barbilla y sonrió. Naturalmente, vamos a visitar al emperador de Jade. Ya que estamos en su territorio, sería malo si no nos encontramos. Además, pronto celebrará un banquete. Sería bueno tener 2 melocotones para comer. ¿Quién se quejaría de tener demasiados melocotones de la inmortalidad? Anuncios de Put Future. Lupin estaba un poco preocupado. ¿Me descubrirán después de comer sus melocotones? Este era el acto estándar de conciencia culpable. Después de comer sus melocotones de la inmortalidad, obtuvo algunos beneficios y aún tenía que ir a ver al dueño. Tenía algo de miedo. Sun Wukong sonrió y dijo, mocoso, ¿en qué estás pensando? Aunque tu físico actual es un poco especial, eso es solo por ahora. Sin embargo, si fuera en el pasado, cuando el universo no estaba dividido, no sería especial. Sin mencionar que en la era primitiva, en realidad hay una gran cantidad de elementos espirituales que pueden lograr efectos similares. No te preocupes. Al escuchar esto, Lupin se sintió aliviado y voló con Sun Wukong. Pronto, los dos llegaron al Palacio del Firmamento Púrpura. Había que decir que los edificios del mundo inmortal eran majestuosos y magníficos. Flotaban en el aire y eran mucho más imponentes que los que se muestran en cualquier película. El Palacio del Firmamento Púrpura era solo un nombre general. De hecho, también era un conjunto de palacios. Sun Wukong y Lupin acababan de llegar cuando alguien los detuvo. Era un chico guapo con armadura, parado sobre ruedas de tormenta de fuego y sosteniendo una lanza con bola roja en la mano. Era Neza. ¿Por qué estás aquí hoy después de derrotar a Buda? ¿Estás aquí para ver al emperador de Jade? Neza sonrió. Sun Wukong también sonrió y dijo, sí, por favor infórmalo. Lupin naturalmente reconoció a Neza y no pudo evitar echar un segundo vistazo. Después de todo, Kui Meng Yao probablemente sería similar a este de ahora en adelante. ¿Qué estás mirando? ¿Quién es este niño? Su cultivo es tan bajo. Aunque Lupin sintió que había hecho un gran progreso, a los ojos de Neza, su cultivo todavía era ridículamente bajo. Un amiguito mío que vino conmigo. Sun Wukong le dijo la verdad. Neza preguntó con curiosidad. ¿Él también quiere conocer al emperador de Jade? Sun Wukong sonrió y dijo. ¿De qué estás hablando? Si el emperador de Jade no quiere verlo, puede esperar aquí. Sun Wukong en el pasado definitivamente no tendría tanto tacto. Pero ahora, Sun Wukong ya no era el mismo de antes. Era astuto y astuto. Neza entró a informar. Después de que el emperador de Jade se enteró de esto, reflexionó por un momento, sonrió y dijo. Deja que ese niño entre con nosotros. Soy el emperador de Jade. ¿Cómo no permitir que un mortal entre al palacio? La gente dentro del tercer nivel es toda mi gente. Lo mismo ocurre con los inmortales y los budas. Mientras hablaba, una pizca de ambición brilló en sus ojos. Esto era lo que más quería ver. Los inmortales y los budas lo respetaban como a un mortal. Tai Baijin sonrió y dijo, Su Majestad, es usted magnánimo. En ese momento, Neza dijo, ese niño no es un mortal común ni corriente. Tiene ki espiritual inmortal. Aunque su cultivo es muy pobre, es solo cuestión de tiempo antes de que entre en el camino inmortal. Al escuchar esto, el emperador de Jade miró a Tai Baijin. Estaba un poco desconcertado y dijo, recuerdo que cuando Tai Baijin informó antes, dijo que Sun Wukong trajo a un mortal con él. El corazón de Tai Baijin latió con fuerza. Naturalmente, recordó cómo era Lupin. ¿Cómo pudo ocurrir tal cambio en tan poco tiempo? ¿Estaba consumiendo un objeto espiritual? Su mente se aceleró cuando dijo, si la base de cultivo de uno es lo suficientemente alta, eventualmente se convertirá en inmortal. El emperador de Jade no pensó demasiado en ello y dijo con una sonrisa, así es. Tai Baijin sabía muy bien que era mejor evitar problemas innecesarios. Además, fue tal como había pensado. No fue gran cosa si se lo colocaron a Sun Wukong. Capítulo 325. Banquete, 1. Lupin y Sun Wukong entraron a la habitación del emperador de Jade y lo recibieron. Había que decir que la aparición del emperador de Jade había superado por completo las expectativas de Lupin. Era extremadamente guapo.
Aunque la barba corta de 3 pulgadas no se ajustaba a los estándares estéticos de Lupin, hay que decir que este tipo era la persona más talentosa que Lupin había visto desde que era joven, y su apariencia era la mejor. No era ni gordo ni delgado. Estaba bien y no mostraba ningún signo de aumento de peso. Estaba vestido con ropa lujosa y parecía extremadamente imponente. Sun Wukong juntó las manos y sonrió. Saludos, emperador de Jade. Lupin hizo lo mismo y también tomó sus manos. El emperador de Jade agitó la mano y sonrió. No hay necesidad de ser tan cortés. Ninguno de los dos se arrodilló. De hecho, en circunstancias normales, la corte celestial no tuvo la cortesía de arrodillarse. No era que el emperador de Jade no quisiera que lo hicieran, sino que ninguno de los dioses justos estaba dispuesto a hacerlo. Eso fue aún más cierto para un Sun Wukong. Solo había una razón para que uno tuviera la necesidad de arrodillarse, y era si uno cometía un crimen atroz. Anuncios de Put Future. Por supuesto, incluso después de que Sun Wukong fuera capturado en aquel entonces, no se arrodilló ante el emperador de Jade. El emperador de Jade miró a Lupin y no le importó. Para él, Lupin era simplemente un mortal común y corriente. Simplemente no sabía por qué estaba involucrado con Sun Wukong. ¿Por qué viniste a verme? El emperador de Jade no se anduvo con rodeos y preguntó directamente. Sun Wukong se rió. Escuché que su majestad va a celebrar un banquete y que todavía quedan melocotones de la inmortalidad para comer, así que pensé en pedirle un asiento a su majestad. Hace muchos años que no pruebo PHs of Immortality. Realmente lo extraño. El emperador de Jade no pudo evitar quejarse. Sun Wukong fue definitivamente una de las personas que comió más melocotones de la inmortalidad en la corte celestial. Por supuesto, comparado con él y la reina madre, definitivamente no era tan bueno. Sin embargo, los inmortales comunes y corrientes realmente no comían tanto como Sun Wukong. Sin embargo, después de pensarlo, el emperador de Jade se rió. Me preguntaba de qué se trataba, así que fue solo por este pequeño asunto. De hecho, mañana planeo celebrar un banquete para invitar a todos los inmortales de la corte celestial. Como ganaste la batalla contra Buda, puedes quedarte y participar en el banquete. XT. Era obvio que no tenía intención de traer a Lupin. La razón era muy sencilla. Sun Wukong todavía podría considerarse una de las principales figuras de las religiones occidentales. Sin embargo, Lupin... él no era nada. Esta era la realidad. Lupin estaba un poco decepcionado. En ese momento, Sun Wukong volvió a hablar. Emperador de Jade, por favor concédenos un asiento a ambos. Sun Wukong también sabía lo que estaba pensando el emperador de Jade, pero no le importaba. Como había traído a Lupin aquí, no pudo asistir solo al banquete. Lupin podría simplemente morir de hambre. Desde cierto punto de vista, este Sun Wukong fue realmente particular. Cuando el emperador de Jade escuchó esto, se disgustó. Sun Wukong todavía estaba tan ciego. Sin embargo, cuando vio que Sun Wukong hablaba, el emperador de Jade no lo rechazó. Él solo sonrió y dijo: para derrotar a Buda mediante la batalla, te diré la verdad. Hay muchos inmortales en la corte celestial, pero el nivel de cultivo más bajo se encuentra en la etapa Eaven inmortal, sin mencionar aquellos con altos niveles de cultivo. Este niño frente a mí tiene bajos niveles de cultivo. Si asisten juntos al banquete, me temo que algunos de los inmortales quedarán insatisfechos. Pero por tu bien, lo dejaré ir. Pero hay una petición. Si va, naturalmente ocupará el último asiento. Tienes que acompañarlo. Con eso, Sun Wukong naturalmente tuvo que aceptar su favor. En cuanto a conseguir que él ocupara el último asiento, no tuvo ninguna queja. Anuncios de Put Future. Sun Wukong estuvo de acuerdo de inmediato. Luego de eso, los dos se despidieron y abandonaron el lugar. Después de todo, ninguno de ellos tenía mucho que decirle al emperador de Jade. El emperador de Jade tampoco quiso decirles nada. En un abrir y cerrar de ojos llegaron al banquete del día siguiente. Lupin siguió a Sun Wukong y llegó al lago Jade. En ese momento, todos los inmortales vinieron a participar en el banquete. Por supuesto, esto se refería a los verdaderos dioses. Eran los que tenían un asiento divino. En cuanto a aquellos inmortales que no tenían un asiento divino, como Sun Wukong, que una vez había guardado el jardín de los melocotones de la inmortalidad, o los soldados y generales celestiales ordinarios, por lo general no tenían ningún estatus del que hablar en un banquete como el celestial. Corte. Sin embargo, eran estas personas a quienes el emperador de Jade podía matar y capturar. En este momento, ni siquiera el emperador de Jade podía mover fácilmente a estos dioses. Al ver que todos iban y venían, todos se saludaron. El rostro de Sun Wukong era familiar aquí y mucha gente lo saludó. Sin embargo, sus asientos estaban lejos del emperador de Jade.
Después de que tomaron asiento, Sun Wukong le susurró a Lupin. Los dos estamos aquí para aprovecharnos. Ya no está mal poder conseguir un asiento aquí. A ese viejo no le agradó ni quiere dañar su reputación. Por eso te está poniendo las cosas difíciles deliberadamente y te está alejando de nosotros. Lupin sonrió y dijo. Este lugar también es bueno. Está calmado. Mientras hablaba, vio a Lara Yun Xiao pasar junto a ellos dos. Cuando vio a Lupin, Yun Xiao sonrió y dijo. Lu, ¿por qué estás aquí? Lupin se levantó apresuradamente para saludarlo y respondió. Solo le estoy haciendo un favor al tío San al conseguir un asiento aquí. Yun Xiao evaluó a Lupin y miró a Sun Wukong con una sonrisa en los ojos. Ella dijo de manera significativa. Todavía hay beneficios al seguirlo. ¿Cómo podrían ocultarse a ella los cambios en el cuerpo de Lupin? En ese momento, Zhao Gongmin también se acercó. Él se rió y dijo. Lu también está aquí. Deberías probar bien el néctar enjollado de la corte celestial más tarde. Todo es bueno. Su saludo a Lupin inmediatamente atrajo la atención de los demás. Había que saber que la situación actual era diferente a la del pasado. La Yun Xiao original, aunque tenía un alto cultivo, no tenía ningún estatus. Pero ahora llevaba el nombre de Emperatriz Chongxi. Aunque el emperador de Jade tenía muchos asientos divinos privados, era la primera vez que cambiaba su posición oficial a emperador.